Buenas tardes, damas y caballeros. En este video contemplamos el nacimiento del niño Jesús, donde se anuncia primero a los paganos, unos astrónomos que buscaban señales en el cielo. Y he aquí que una estrella les señala el nacimiento de un rey. Al buscarlo en Jerusalén van a parar en palacio con el rey Herodes. Herodes convoca a los sacerdotes y escribas, quienes le dicen que nacerá en Belén de Efratá. Herodes definitivamente quiere deshacerse de él. La estrella sigue indicando el camino a los reyes magos, quienes al encontrarlo le ofrecen sus presentes. Luego, en sueños, son advertidos de regresar a su patria por otro camino, dando la vuelta a Herodes. Empezamos. Jesús, vengo a este rato de meditación para contemplarte y adorarte como aquellos magos de Oriente. Ayúdame a encontrarte como ellos lo hicieron, en los brazos de María. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, uno de los magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Hay dos ciudades con el nombre de Belén, una en la tribu de Zabulón y otra en la de Judá, que antes se llamó Efrata. Habiendo pues nacido en este tiempo, y aquí unos magos vinieron, es decir, apenas nació, mostrando al Dios grande en un pequeño niño. Magos son los que filosofan sobre todo, pero en lenguaje común toma esta palabra en la acepción de hechiceros. Estos magos, sin embargo, son considerados de otra manera en su país, puesto que son los filósofos de los caldeos, y sus reyes y príncipes ajustan siempre todos sus actos a la ciencia de estos hombres. Así que fueron los primeros que conocieron el nacimiento del Señor. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Eran muchos los reyes que habían nacido y habían muerto en Israel. ¿Era por ventura alguno de estos a quien los magos buscaban para prestarle adoración? Ciertamente no, porque de ninguno de ellos les había hablado el cielo. Estos reyes extranjeros de un país tan remoto no se juzgaban obligados a prestar un homenaje tan grande a un rey de la clase y condición que lo eran ellos en su país, sino que habían aprendido que debía ser tal la condición del que había nacido que adorándolo no podía ofrecerles duda alguna el conseguir la salvación que consiste en el mismo Dios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Así como los magos desearon un redentor, Herodes teme un sucesor. Esto es lo que significan aquellas palabras. Y el rey Herodes, cuando lo oyó, se turbó. Se dice rey para que la comparación de aquel que se busca resulte que este es extraño, siendo el mismo Idumeo tiembla cuando voy a hablar de un rey de los judíos. Teme que el cetro, volviendo a manos de los judíos, les sea arrancado y que su raza caiga para siempre del trono. Cuanto más grande es el poder, mayor son los peligros y temores que lo cercan. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. El pueblo participaba, tal vez por miedo de las angustias de Herodes, y es que sucede con frecuencia que el pueblo favorece más de lo que debía a los tiranos, cuya presión sufre y tolera. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, es de notar aquí la diligencia con la que busca a Cristo, la cual hace con el fin de, si lo encuentra, realizar los planes que más tarde pone en práctica, y si no, excusarse con los romanos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Como ellos debieron ocultar el misterio del rey designado por Dios, sobre todo delante de un rey extranjero, se hacen no ya predicadores de las obras de Dios, sino divulgadores de su misterio. No solamente hacen patente el misterio, sino que alegan el testimonio profético. Por eso añaden, porque así está escrito por el profeta. Es decir, Miqueas, y tú, Belén, tierra de Judá, Miqueas 5:2.
En este lugar se puede acusar a los judíos de ignorantes porque la profecía dice, y tú Belén de Efrata, y no como ellos dijeron, y tú Belén, tierra de Judá. Y tú, Belén, del país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel, mi pueblo. El sentido de la profecía es el siguiente: y tú, Belén, tierra de Judá, o Efratá, y se designa así porque hay otro Belén en Galilea. Aunque seas una pequeña aldea entre las 1000 ciudades de Judá, sin embargo, de ti nacerá el Cristo, que reinará sobre Israel y que será de la familia de David. Belén, ciudad situada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Una magnífica basílica recuerda el nacimiento del Salvador. En la gruta debajo arden constantemente 32 lámparas y una estrella señala el lugar donde nació nuestro Redentor. Jesús mismo se da ese nombre. Salmo 109, 3. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Aunque Herodes oyó una respuesta que merecía entero crédito por dos motivos, por el testimonio de los sacerdotes y por las palabras del profeta, sin embargo no se doblega en su soberbia a rendir homenaje al rey que va a nacer. Antes, por el contrario, se deja llevar de su culpable deseo de deshacerse de él con astucia, y como comprendió que no podía conquistar a los magos con halagos, ni aterrorizarlos con amenazas, ni sobornarlos con oro para que consistieran en la muerte del futuro rey, por eso trató de engañarlos. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Herodes oyó una respuesta que merecía entero crédito por dos motivos: por el testimonio de los sacerdotes y por las palabras del profeta. Sin embargo, no se doblega en su soberbia a rendir homenaje al rey que va a nacer. Antes, por el contrario, se deja llevar de su culpable deseo de deshacerse de él con astucia, y como comprendió que no podía conquistar a los magos ni con halagos, ni aterrorizarlos con amenazas, ni sobornarlos con oro, para que consintieran en la muerte del futuro rey, por eso trató de engañarlos. Después los envió a Belén diciéndoles: id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber para que vaya yo también a adorarlo. Después de haberse informado del tiempo y lugar, Herodes quiere conocer a la persona del niño, por eso añade: id e informaos bien del niño. Les manda lo que ellos por sí mismos habían de hacer. Con estas palabras el rey se pusieron en marcha, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Según otros, esta estrella no apareció hasta el día del nacimiento del Salvador y desapareció luego que cumplió su ministerio. San Fulgencio nos dice: el recién nacido creó una nueva estrella. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Después de habernos manifestado la sumisión de la estrella, el evangelista nos refiere el gozo de los magos. Y cuando vieron la estrella se regocijaron en gran manera. Conviene notar que el evangelista no se contenta con decir se regocijaron, sino que añade en gran manera. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Pequeño de cuerpo, necesitando los cuidados de los demás, incapaz de hablar y sin diferenciarse de nada de los demás niños, porque así como eran incontestables a causa de los testimonios que afirmaban que en él se encontraba invisible la majestad de Dios, de la misma manera debía probarse que aquella esencia eterna del Hijo de Dios estaba unida a la naturaleza humana. Y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino.
La respuesta fue dada por el Señor para que ningún otro trazo este camino para volver, sino aquel que dijo: yo soy el camino. Sin embargo, no es el niño el que les habla, a fin de que la divinidad no se revele antes de tiempo y solo aparezca la verdad de la humanidad. Dice pues: y habida respuesta, porque así como Moisés clamaba en silencio, de la misma manera ellos preguntaban la voluntad divina en el silencio de sus piadosos deseos. Y añade: se volvieron a su tierra por otro camino, porque no debían ellos mezclarse más con los judíos infieles. Hemos llegado a esta narrativa donde contemplamos el nacimiento del niño Jesús, en donde se anuncia primero a los paganos. Unos astrónomos que buscaban señales en el cielo, y aquí que una estrella les señala el nacimiento de un rey. Al buscarlo en Jerusalén, iban a parar al palacio con el rey Herodes. Herodes convoca a los sacerdotes y escribas, quienes les dicen que nacerá en Belén de Efrata. Herodes definitivamente quiere deshacerse de él. La estrella sigue indicando el camino a los reyes magos, quienes al encontrarlo le ofrecen sus presentes. Luego en sueños son advertidos de regresar a su patria por otro lado, dándole la vuelta a Herodes. Hasta el próximo video. Un abrazo y pulgar arriba.